Muy buenas a todos, gente, soy Viruje y bienvenidos a Raid Shadow Legends. Gente, hoy estamos aquí con otro What's sin Raid. Creo que es el número 6, sí, episodio número 6. Y nos van a contar qué cositas nos van a traer en 2023. Para mi gusto se las ha ido un poco la pinza. Si siguen en la línea de mazmorras cada vez más difíciles y cosas más difíciles en el juego, pero supongo que tendrán que entretener a los ballenos de alguna manera. Si vemos por aquí el resumen, nos spoilean un poquito, pero vamos allá, vamos a ver un poco qué nos cuentan. Y ya lo he visto una vez, ¿vale? Un poquito para saber de qué iba. Vienen cositas guapas, lo de la arena en vivo lo habíamos dicho que venía, que se estaba oyendo y viene. Estas son las cosas que les digo, que por nuevas cosas, no más difíciles. No sé. Están guapos, los diseños están guay. Es una skin del personaje, pero está guay. Básicamente son skins de las malas del LoL, además, de las típicas de 540 RP que cambiaba de color nada más. Pero bueno, básicamente 10 etapas adicionales en modo difícil. Y ya está en la número 10, porque antes estuve luqueando a ver si se veía si en la número 10 solo nos daban ítems de 6 estrellas. No, nos van a dar 5 o 6 estrellas, así que seguiremos consiguiendo ítems malos. Ahora veremos el porqué de estas 10 niveles extra, si nos sigue dando lo mismo. These bosses weren't exactly nice to start off with, but a creeping darkness has tainted them even further. They're tougher, stronger, and more brutal than their regular counterparts. So, bring Ese se comió a Lane en su día. Let's start with the noxious dragon. Así se quedó. Eso te pasa por comer elfos, niño. Ahora pone el doble de veneno. Se pone a aumentar ataque. Te activa automáticamente los venenos y te revienta. Fíjate lo fuerte que están sus campeones y los revienta. Mira, mira. Por lo menos se pueden resistir. Eso es interesante. Para que vengan hasta aquí de resistencia. A este le cambiaron el rollo. Si el dragón sigue siendo más o menos lo mismo, el golem de hielo empieza a cambiar. Aquí te va fastidiando. Nuevamente va a necesitar resistencia. Ese detalle está guapo. Con fuego. Venenos ya no sirven. Mayor parte de los equipos de Calvalax, de Sabia, todos los equipos que había de full venenos para golem de hielo no van a valer. Vale, te van a valer en las etapas anteriores, que van a seguir existiendo, pero no para el nuevo golem de hielo. Aquí vas a necesitar quemar. El quemar está guay. Se usa la hidra, así que puedes preparar buenos campeones que luego te valen también para la hidra. O sea, aparte, ¿quién va a querer venir a golem de hielo de todas formas? Pero bueno, y lo del golem de hielo, que no lo terminé de contar, los esbirros cada vez salen con menos vida. El quemar HP le va quitando vida máxima, así que cada vez son más fáciles de matar. Pero si nos fijamos un poquito en los tiempos, que es otra de las cosas que me asusta, 4 minutos 20, si se está convirtiendo en algo muy incómodo farmear. Si nos vamos de nuevo al dragón, 2.20 va por aquí, el dragón un poquito más rápido, pero sigue siendo mucho tiempo. Y con el caballero de fuego van a flipar. Y se les ha ido la pinza de una manera increíde. Este va a ser casi imposible de farmear. Campeones muy concretos, setas muy concretas, pero no cualquier cosa. 21 de escudo, una locura. Cuando le pegas te quita máximo HP y no se le puede reducir la barra de turno. Va a ser la mazmorra más lenta del mundo. Necesitaremos llevar la bendición que te recupera vida destruida. Imagino. Si no te acaba borrando, básicamente. Que no valga la reducción de barra de turno es mala leche. Pues fíjense, iba por 3 minutos y pico. Aquí iba por 3 minutos 8. Iba por aquí a punto de tener barra de turno de nuevo, con lo que vas a tener que volver a bajarle 21 ticks de escudo para quitarle seguramente otro trocito hasta por aquí, para luego volver a hacer lo mismo y luego volver a hacer lo mismo con suerte si sigues vivo, si no has ido enralenteciéndote porque tienes que ir reviviendo y demás. ¿Qué es una morra de 10 minutos? Una cosa así.
Esta creo que la van a tener que retocar. Está muy complicada. A ver, que sí, que puede venir con lo de congelar. Porque el congelar le va quitando barra de turno. Pero... muy loco. Se le fue mucho ahí. Y hay muy buenos ítems ahí. Nuevamente inmune a la barra de turno. Están hartos de que formemos equipos así. Quemar HP la cura en vez de matarla. Tampoco la puedes congelar. Ese sí muere, sí mola. ¿Vieron la maestría de aniquilar arañas que va a ser muy útil ahí? Está guay. Sí, escachamos las arañas, misma dificultad que en la 25, por si queremos ir probando ya, si somos capaces de escachar a todas las arañas. Cada vez que escachamos una araña, muere un poquito la grande, así que... esta estaba interesante de jugar, en plan Séptimo, Guardia Real, todos estos campeones que pegaban hostias grandes en área, van a estar guapos. Van a estar de nuevo utilizables. Más puntos, sin más. Y artefactos míticos. En general, piezas de velocidad mítica, set salvaje mítico. Full vender todo lo que tenemos. No lo vendan todavía, pero obviamente ir vendiendo y consiguiendo piezas mejores. Luego hay que despertarla, es decir, imagínense lo que hay que farmear ahora, que ahora hay que conseguir las piezas míticas. Hay que conseguir las que tengan la tirada donde tú quieres. Hay que subir esas piezas que roleen donde tú quieres. Y hay que ascenderlas y que asciendan donde tú quieres. Está bonito. Está muy bonito. Está entretenido al menos. Ay, creo que se le va un poco, ¿eh? Yo lo hubiera orientado de otra manera. Arena en vivo, esto es la parte de arena en vivo. Ya dijeron que es avanzado el año, así que no lo esperen hasta agosto o septiembre como pronto. Y eso que se ve bastante desarrollado, ahora van a ver que se ve bastante desarrollado, pero... de esto sí le tenía muchas ganas, pero claro, hay que esperar tanto. El resto de cosas, por cierto, yo creo que vengan, estamos ahora mismo haciendo este vídeo el 25 de febrero. Yo, por hacer una estimación sobre el 10-11 de marzo, si para mi cumpleaños, que es el 13 de marzo, debería estar ya. Yo creo que 13 de marzo, lunes 13 de marzo, día de mi cumpleaños, podrían estar el resto de cosas en el juego. Normalmente cuando te lo cuentas es que está muy avanzado ya. La arena sí que dijeron que va a tardar, ¿no? Pero tiene buena pinta, ¿eh? La arena está guapa. Se ve avanzada, miren. Ahora van a ver. Son las imágenes de fondo, ¿no? Pero van a ver que está un poquito avanzada. Qué bonito. Vale, se abre solo X horas al día. Habrá que ver qué horas ponen, porque teniendo en cuenta que juega gente de todo el mundo, sobre todo la diferencia horaria tan grande que tenemos entre LATAM y Europa, que puede haber 6-7 horas de diferencia con muchos países, incluso más. Si te vas al este de Europa y te vas a los países de LATAM más al oeste, puede haber unas buenas 8 horas fácil. Es decir, ¿en qué momento abres la arena que sea cómodo para todo el mundo? Pero bueno, van a abrirla X tiempo para que juegues y que no haya tanta cola. Yo espero que sea solo al principio, que luego sea como, bueno, juega sin más. Y cogieron bastantes ideas, ahora van a ver, de... no sé cómo se llama, otro que juega un colega muy parecido. Te vas eligiendo. Bueno, aquí lo tapa mi careto. Eliges 5, el oponente te quita 1. Y no puedes traer personajes repetidos. Entonces, claro, tú dices, le quito el iniciador al otro. Pero el otro ha podido coger 2 iniciadores. Entonces, da igual que le quito el iniciador. Entonces le dejo 2 iniciadores. ¿Y qué trae? 2 iniciadores, 2 nuker, un debuffer. Le quito el debuffer, ya 2 iniciadores, 2 nuker. No sé, yo creo que esto va a ser equipos tancotes. Ya les digo, va a ir todo el mundo a... ¡Ah! Quítame un tanque, me da igual. Tengo 4 más, ¿sabes? Creo que va a ir un poco por ahí. No solo en las superiores, al principio puedes jugar repetido. Está guapo. Miren el sistema de tiempo.
So be prepared for nasty Supongo que surprises that the AI could nos never llevaremos come. las típicas alegrías de... estoy jugando contra el otro y empieza el tiempo. Pierde turno. No sé si cuando pierde turno no juega, que imagino que será que la máquina te hace una jugada automática, ¿no? O te tira básico o hace automático. Pero el típico de, no está jugando, aprovecha, voy a jugar rápido. A ver, antes de que se reconecte, como en el Hearthstone. All phases in battle will have an overall time limit and a limit on player turns. Should the overall time limit run 30 out, minutos. A ver. both players will receive A ver. No le dedico 30 minutos ni a una partida de Magic, ¿sabes? Bueno, realmente sí, son rondas de 45 o 55 minutos. Pero jugamos 3 partidas en ese tiempo. 2 a veces. 30 minutos una batalla de arena en el raid, de verdad. Desquitar los raids. Si hago 2 batallas seguidas de 30 minutos, ya puede ser buena recompensa, porque si no, no la va a jugar nadie. Tienen que buscar una forma de... Misiones, nuevos artefactos y nueva parte del gran salón. Si nos fijamos en el gran salón, yo te hice una pausa aquí para un poco verlo y veo que lo que upgradeas realmente es mazmorra por mazmorra. No me termina de convencer. Entiendo que no pueden duplicar el gran salón que ya tenían, pero bueno, hay Hydra, hay bot de clan. Bueno, los tengo todos por aquí. Si el transfusiones no lo va a mejorar nadie. Golem de hielo entiendo que no lo va a mejorar nadie. Estos 3 probablemente sí. Según las necesidades que tenga. De pronto farmeas bien y no lo necesitas. Hydra seguramente sí. Y bot de clan, pues habrá mucha gente que cuando está empezando quiera mejorar, pero que luego llega un momento que digas, ya no lo necesito. En mi caso, por ejemplo, Demon Lord, pues no le pondría ni una. Le pondría todo a Hydra seguramente. Those are the 2 main features we'll be working on in the near future, but we also have some significant quality of calidad de vida. updates coming too. Lo que ellos entienden por calidad de vida. No esperen que nos reduzcan el tiempo. Han metido el RSL Helper en el juego, entre comillas, que era algo que lleva la gente pidiendo hace tiempo. Si no es complicado de implementar y es útil. We are also expanding your artifact selling options in multi-battle mode. Right now, you can only choose what rank eso es ahora. artifacts you want to get rid of. Eliges que quieres vender, pero muy simple. El RSL te deja hacer filtros como esto. Y muy visual. Todo esto está guapo. Esto me gusta. Porque puedo... habrá que ver un poco, porque el RSL Helper te deja hacer normas muy específicas. Del set de velocidad, esto. Del set del otro, esto. Pero bueno, dentro de lo que cabe, traeremos guías a los creadores de contenido sobre cómo crear esto de manera cómoda, para que ustedes pues no se rompan la cabeza mucho y puedan hacer un buen filtrado de los ítems y de repente terminas 5 runs y no es como antes que vendías todo lo de 5, por ejemplo, te quedabas con lo de 6 y estabas perdiendo algunos de velocidad que sabías que te caían y era como, bueno, daño colateral. Ahora podremos hacer algunas listas, supongo, para que cuando acaben esas 50 super batallas o como se llamen, multibatallas. Cuando acabes esas 50 multibatallas, te queden 3-4 ítems. Que sea, bueno, los que me quiero quedar o que tenga que revisar manual, pero que pueda filtrar mucho más. Eso sí que me gusta. Me parece fácil de configurar. Esto está muy bien. Lo tapa mi careto, pero bueno. Podemos filtrar por substats para saber qué estamos buscando. Y esto no lo arreglaron para nada. Ellos creen que sí, pero no. Sí, para los que estén empezando, no les van a aparecer 1.000.000 de campeones porque no tienen ningún fragmento. Entonces, de los que no tengan ningún fragmento, desaparece directamente si no los puedes conseguir de ninguna manera. Pero para los que ya llevamos tiempo y hemos hecho esas fusiones, lo que sea, te quedan 5 o 10 trocitos. Voy a querer regalárselos a alguien, porque si no van a seguir apareciendo ahí. Entonces, debería haber, yo creo, de alguna manera, que tú pudieras picar y como mandar al baúl. Y que aquí, de alguna manera, habrá otra pestaña de baúl o fragment summon, por ejemplo. Y me tiras todo ahí, todos los que tú no quisieras ver, y ahí quedarán solo los que tal. Que todo el mundo tendría vacío, imagino. Y tendrías en el baúl el resto. Yo creo que sería más interesante. Pero bueno, no lo han hecho así. A ver, un poco mejor estará, pero bueno. Y nuevos campeones, están muy bonitos. Muy guapo este. Y esta es Valkyria. ¿Qué ha pasado contigo, Valkyria? Me voy a quitar hasta de aquí para que ustedes puedan verlo. Sí. ¿Quién eres y qué has hecho con Valkyria? Sí, ¿cuántos ciclos has hecho en el gimnasio de volumen, Valkyria, de verdad?
Me ha ido de las fashionable manos. Ogrins and their friends are all but ready to jump into the summoning ¿Una pool vaca? and join the fight for Un Teleria. toro más bien, ¿eh? A few are still in the early stages of development, and we need to iron out some new mechanics. Está bonito. They'll be worth the wait. Pero bueno, están We en think ello, you lo están guys will love balanceando, están viendo las mecánicas y tal. And that's it for this episode of What's Bueno, Next esto que in Raid. apareció también Don't entiendo que es forget la arena, ¿vale? Siempre suelen poner un spoiler al final y solemos comentarlo, pero en este caso, esta imagen, la primera vez que la vi, estaba intentando entender qué spoiler era, pero se ve en la arena también, en la arena en vivo. ¿Ven? Si venimos por aquí, Raid. We're super es lo excited mismo, ¿vale? about it and can't wait to la ansiedad de la arena en vivo. Así que el spoiler del final es la propia arena en vivo. Y yo me despido, espero que les haya encantado. Déjenme en los comentarios qué les ha parecido el What's Next in Raid. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.